¿Cómo estáis? Buenos días, son las 9 de la mañana y 2 minutos. Ya sabéis que estoy Asturias al día, el programa que tenemos todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, en directo para hablar de las cuestiones que nos ocupen y nos preocupen en Asturias. Hoy vamos a hablar de la oficialidad de la lengua, después de lo ocurrido la pasada semana con la comparecencia de la consellera de Cultura Berta Piñán y el fecho de que no se pudiese expresar en la lengua asturiana ante el plenario de la Xunta General del Principado. Hoy queremos hablar sobre la oficialidad, queremos saber qué puede aportar la oficialidad a la sociedad asturiana, a la economía, si hay que tener miedo a la oficialidad, si esto de la oficialidad ya igual que nacionalismo, qué piensa la sociedad asturiana sobre la lengua, o qué creen que piensa la sociedad asturiana sobre la lengua los invitados que tenemos hoy en el programa. Si se perdió el tiempo en esta declaración, en este debate sobre la declaración de la lengua asturiana, y si es también una cuestión de derechos. Para hablar de todas estas cosas, de todas estas preguntas, invitamos al programa a Francisco Llera Ramo, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, a Xosé Ramón Iglesias Cueva, secretario de la Academia de la Lengua Asturiana, a Iván Llera, presidente de Iniciativa Pol Asturiano, a Xosé Lluís Colodrón, que es miembro de su ATEA, y a Nacio Iglesias, que es empresario. 9 de la mañana y 3 minutos, con Amor Argüelles en el control de sonido, en Tama, Asturias al día. Aquí comienza Asturias al día, con Roberto Pato. Así que vamos a saludar ya a los invitados que tenemos hoy en el programa. Francisco Llera Ramo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nos esta mañana. Xosé Ramón Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Monchu, buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por convidarme. Gracias también por estar aquí con nos. Ignacio Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias también por estar con nos. Gracias a vosotros. Iván Llera, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Y Xosé Lluís Colodrón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias. Bueno, como Paco Llera y Xosé Ramón Iglesias están por teléfono, ya os digo que podéis entrar en cuando creáis oportuno. Estoy en un alderique y una tertulia y es para hablar con tranquilidad, así lo planteamos, sobre lo que supone la oficialidad de la lengua asturiana. Y entonces quería ya empezar, Ignacio. ¿Hay que tener miedo a esto de la oficialidad? Yo creo que no. Igual por mi, vertiente empresarial, soy de ver más oportunidades donde otros ven problemas. Y yo la oficialidad veola como una oportunidad. Oportunidad para querernos, apreciarnos mejor, y para proyectarnos para hacia afuera también mejor. Y nada más para esta introducción, para hacer una cosa muy sencilla, que es cumplir la ley. La Constitución española mándanos que la nuestra lengua sea oficial, y llevamos incumpliéndola 40 años, y cuento que ya es el momento de cerrar ese ciclo. Paco Llera. Sí, estoy completamente de acuerdo con Ignacio. Yo creo que a la sociedad lo que le aporta la lengua, mira, yo llevo más de casi 50 años fuera de Asturias, y la lengua lleva mi lengua materna, y aquí estoy. Quiere decir que a la sociedad aporta identidad, que es una cosa importante, identidad comunitaria, y aporta cohesión comunitaria a una sociedad. Son dos factores importantísimos de desarrollo sostenible como comunidad, como pueblo, como país, como región,
en fin. Y a la economía, como decía Ignacio, yo creo que ella aporta una cosa muy importante en los tiempos que corren de globalización, que es una marca, y una marca diferencial. Y esa marca, digamos, y el comodín para otras muchas cosas propias y diferentes que tiene Asturias respecto a, vamos a decir, competidores territoriales, competidores regionales de otras latitudes, ¿no? Yo creo que esos dos factores son fundamentales desde el punto de vista, en los tiempos que corren, de globalización, de desarrollo sostenible para una comunidad pequeña, porque somos pequeños, como la asturiana, 1 millón de habitantes, y una comunidad pequeña, pero bueno, y es más grande que algunos países. Por ejemplo, imaginémonos Islandia. Monchu. Estoy de acuerdo con los dos que están interviniendo. Paezme en estos momentos, en una sociedad como la asturiana, que estamos viendo por los medios de comunicación que va en retroceso, que está en una situación pesimista vitalmente, donde los nuestros mozos están marchando a miles a trabajar fuera, creo que se necesita una dosis de autoestima grande. Y yo creo que la lingua, en el sentido identitario del asturiano, podía ser esa dosis que necesitamos. Además, está claro, estoy de acuerdo, que en el mundo globalizado en el que vivimos, solo lo que es especial, lo que es único, lo que es distinto a lo otro, va a poder venderse fuera. No podemos querer vender lo mismo que los demás. Y esa marca de la que falaba Paco, la lingua puede colaborar, puede ser un sofito importante de ella. Colodrón. Sí, bueno, socialmente estoy de acuerdo con todas las intervenciones que lleven haciendo hasta ahora, pero bueno, lo que aporta a la sociedad, yo creo que fundamentalmente, y era el reconocimiento que tiene la igualación de derechos de los falantes de asturiano con los de castellano, o sea, ponernos al mismo nivel y que no suceda como lo que sucedió en el Parlamento este día, que cuando un ciudadano quiere ejercer los derechos lingüísticos, en esa situación anormal, que es que el uso asturiano o gallego asturiano, pues no se deja, o tiene inconveniencias a la hora de emplear la lengua, ¿no? Entonces, en este caso, socialmente vemos que nos iguala en derechos. Miedo no hay que tener ningún. El miedo a adquirir derechos, pues, es algo que hay que reconocer y que debemos poder todos ejercer, ¿no? Que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres, nadie tiene miedo a tal cosa. Algunos sí, quiere decir, retrógrados, extrema derecha, etcétera, como vemos en esto y en la diversidad, siempre quiere frenar esta serie de cuestiones, ¿no? Pero sobre todo lo que lleva a la normalización de la situación, la igualación de derechos, el agravio comparativo con el resto del Estado también, ¿no? En la sociedad asturiana, ve cómo en otras comunidades con lenguas propias los falantes emplean la lengua normalmente y sin embargo en Asturias vese que no. Entonces, esa normalización de la situación, ¿no? De igualdad de derechos, equidad de derechos, creo que es uno de los principales avances que podría haber con la oficialidad. Y después dentro del campo educativo podemos hablar más adelante, qué repercusiones tendría. Y una manera de también quitar el miedo a lo que la oficialidad, pues sería también eso, hablar un poquillín de qué repercusiones tendría en los distintos ámbitos sociales, ¿no? Por eso yo pongo aquí más o menos a hablar sobre todo lo que me compete, que es el educativo, también podría hablar de lo que en otros ámbitos sociales, en los empresariales, toponimia, en la administración, etcétera, que podemos hablar todos aquí, pero bueno, así para introducir lo primero eso, el reconocimiento de un derecho, igualación y equiparación. Iván. Pues estoy, la verdad, que he fecho de acuerdo con todo lo que se dicho hasta ahora. Yo creo que el fecho de facer oficial el asturiano non val nada más que para facer oficial lo que ya lle normal en el día a día de muchos asturianos, que lle falar y usar el asturiano. Por lo tanto, creo que lle una forma de garantizar los derechos de esas personas, ¿no? Y en el día a día yo creo que de una sociedad, de un Asturias con la lengua como algo oficial, yo creo que pocas cosas van a cambiar más allá de esa garantía de derechos para los asturfalantes. Bueno, entre otras cosas escuchamos en los últimos años cuando se fala de la oficialidad cosas como que no hay demanda social, con que no hay el momento, el otro día con que hay una cortina de fumo. Paco, tú lleves muchos años haciendo una encuesta, un trabajo sobre lingua y sociedad asturiana. ¿Qué piensa, con esos datos que tú fuiste recogiendo, qué piensa la sociedad asturiana sobre la lengua? Llevamos más de 30 años, con lo cual yo creo que 30 años preguntando a los asturianos por temas relacionados con la lengua,
tenemos datos más que suficientes, o las autoridades o los actores públicos tienen datos más que suficientes para saber cuál es la situación. Vamos a ver, el 60% de los asturianos falen asturiano. Esto no pasa en el País Vasco, por ejemplo, ni con mucho. Solamente un 10% no lo entienden. La inmensa mayoría de los asturianos quieren un futuro bilingüe, equilibrado, y por supuesto, la inmensa mayoría, pero hablando de más del 90%, quiere que el asturiano tenga el mismo trato que cualquier otra lengua regional, tal como se compara, ¿no? Lo del otro día del Parlamento, una auténtica agresión intolerable a la sociedad asturiana, al sentimiento, a la identidad, a lo que practica la sociedad asturiana. Y además eso lo que hace abundar desde un veto minoritario, la estigmatización que la propia sociedad asturiana lleva ya rechazando décadas. Y es inconcebible. Y es como si, digamos, sacásemos a pasear un fantasma inexistente, pero que tiene una eficacia desde el punto de vista minoritario y con una capacidad de veto que no sé cómo los partidos mayoritarios y las autoridades mayoritarias acepten una cosa así, que es inconcebible y sobre todo, digamos, está en contra del sentir y del practicar de la sociedad asturiana, que digo que los datos son apabullantes. Son caricaturas que provienen, digamos, de probablemente de errores que se hayan podido cometer en otras latitudes y que se instrumentalicen internamente por algunos sectores minoritarios de la sociedad asturiana que no tienen apoyo en la sociedad asturiana. Y que, vamos a ver, algunos carteles que acaban de sacar poniendo retratos de gente que no es asturiana, es inconcebible. Es inconcebible. Es que no lo entiendo. El crear una ideología y un conflicto lingüístico de una minoría con una mayoría de una sociedad que trata el tema con absoluta naturalidad y con un pragmatismo y una paciencia realmente que tiene mucho mérito. Monchu. De acuerdo con Paco, no repito les cifras que él da. A mí parece que efectivamente de todas esas cifras y del sentir común, vese que los asturianos ven el tema de la lengua pues con la palabra que Paco acabo de emplear, que es la naturalidad, fuera de toda esa polémica artificial que se quiera alimentar, y una polémica artificial, y es verdad que de ellos veráis, los propios medios de comunicación caen en esa trampa, que es decir, las noticias que aparecen de continuo con el asturiano, con la lengua, siempre son polémicas, siempre son de ese tipo, pero la realidad no es esa. Y enlazando con lo que antes decía Colontrón y Iván de los derechos, efectivamente, la sociedad asturiana no tiene miedo a que se exerza ese derecho que es el falar. ¿Quién puede tener miedo en esta sociedad a que los demás exerzan los derechos propios? Pues los que detenten el poder de una manera injusta, los que son insolidarios, y estoy hablando de cualquier tipo de derecho. A mí los que me dan miedo, y no es la lengua, los que me dan miedo en realidad son los que amenacen de continuo con hecatombes, con yaceries, si se conceden derechos a los otros. Y derechos, fijémonos, que los derechos pueden ser raciales, religiosos, de género, o los lingüísticos, que ya de los que estamos hablando ahora, ¿no? Y entonces hay de ellas personas que amenacen de continuo con esos yaceries, con que la sanidad va a ir peor, con que la educación va a ser un desastre, que la economía... Es decir, debían ser esos los que nos dieran miedo. A mí, por lo menos, y a los que me dan miedo. Parece que la sociedad asturiana al tema lingüístico no tiene ningún miedo, sino que lo ve con la naturalidad total. Bueno, 9:15, Colodrón ye maestro, conoce muy bien el sector de la educación. Ignacio, tú eres empresario. Iván, tú estás en medio del movimiento asociativo y cultural de Asturias. En cada uno de vuestros día a día, seguro que vos topáis con esto. ¿Qué pensáis de lo que piensa la sociedad asturiana de la lengua, Colo?
Pois aí están as encuestes, non, sociolóxicas, e depois yo falando no ámbito de la educación, la situación, pues bueno, é normal en cuanto a la aceptación, non? Llevamos mucho tiempo perdido, como decías tú, desde el 84, que ya se entamó a dar clase de asturiano en las escuelas, y pensamos que ahora mismo, tal como está la cuestión, los padres y madres eligen con normalidad, ahora mismo que es voluntario, elige normalmente el estudiar lengua asturiana, y bueno, la oficialidad, ese mío, para quitar ese mío, pues bueno, yo voy a hacer algún tipo de propuesta de qué supondría en educación la oficialidad, y así ver, bueno, pues cómo la situación sería normal, ¿no? Entonces, es importante la oficialidad en el ámbito educativo como un pilar fundamental de la transmisión, de la transmisión intergeneracional de la nuestra lengua, ¿no? La sociedad hasta ahora pues venía transmitiéndola de padres a fíos, de abuelos a nietos, etcétera, y ahora esa transmisión vemos que se va rompiendo debido a que los medios de comunicación, sobre todo, y las tecnologías de la comunicación y los medios de comunicación, el empleo masivo y del castellano o el inglés, ¿no? Y las nuevas generaciones, a los padres que trabajan, tienen que trabajar los dos, etcétera, esa transmisión rómpese. Y entonces la escuela es fundamental en esa transmisión si queremos tener ese bien cultural que es la lengua asturiana, ¿no? Los medios de comunicación efectivamente tendrían que tener un papel fundamental en la recuperación lingüística y el mantenimiento de ese bien cultural, y en la sociedad pues ahora mismo una de las buenas cosas que traería la oficialidad, por ejemplo, sería el reconocimiento también de la especialidad, automáticamente ya de la especialidad de asturiano y lengua asturiana, ¿no? Porque los enseñantes ahora mismo viven en una situación anormal, que ya que tienen las mismas titulaciones que los demás, sin embargo no tienen acceso, por ejemplo, a los puestos de trabajo de forma estable, ¿no? Así, por ejemplo, el reconocimiento, ese automatismo podría automática ese reconocimiento de la especialidad daría lugar a la estabilización de ese profesorado. El interino, por ejemplo, podría estabilizar el puesto de trabajo, oferta de empleo público, concurso de traslados a aquellos funcionarios que tendrían esa especialidad, podrían acceder a esos puestos. Ahora mismo la situación ya es normal, o sea y eso la sociedad demándalo, porque además hay personas en situaciones irregulares, como estoy demostrando yo ahora con esto, ¿no? Otra cosa que podría traer la especialidad, pues la oficialidad, pues sería, bueno, pues ese camino que se entamó a andar desde hay tiempo ya, con un horario bastante pequeño y tal, ampliaríase ese horario y generalizaríase la enseñanza del asturiano a todos los niveles, como así ahora, por ejemplo, reconoce la ley de uso, pero que ya queda trasnochada y habría que ir avanzando en ella, ¿no? El miedo a ese cambio total, a esa hecatombe total, no ha lugar, porque ya hay experiencia de sobra, llevamos más de 20 años con ello, y por ejemplo en la universidad el cambio no sería casi pequeñísimo, ¿no? Porque ahora mismo la universidad está titulando a personal por ejemplo en filología con el minor en filología, con lo cual ya capacita, por ejemplo, al profesorado y la gente formándose en asturiano. No habría que hacer casi nada, podría pasar a mayor, pero bueno, no influiría casi en nada. Respecto a la educación del profesorado, pues por ejemplo, la oficialidad, ahora mismo existe la mención para los maestros y maestres de lengua asturiana, que es lo que capacita también para dar esas enseñanzas, y tampoco habría gran cosa que transformar, o sea, no hay ninguna hecatombe. Lo único que igual, eso ya falo de nuestra opinión personal, sería que el profesorado de infantil, pues ese minor igual debería ampliarse al profesorado de infantil, pero ahora mismo los pasos poco a poco que se irían dando, pues con el profesorado de primaria que ya hay con titulación podría ir avanzándose y a más tiempo crear ese minor, etcétera, ¿no? Y después eso, en la educación infantil, por ejemplo, tampoco sería una gran hecatombe porque el currículum existe ya, pero habría que hacer pequeñas modificaciones en lo que ya el currículum,
de educación infantil, nada más en el área de lenguajes, comunicación y representación, para introducir contenidos de lengua asturiana, y el profesorado de educación infantil inicialmente podría contar con el apoyo de SI de primaria, que ya hay titulación y entamar ya, ¿no? Prácticamente. Materiales, bueno, hay algo de escasez, tendría que haber creación de más de materiales, y después eso, en primaria, eso, bachiller y adultos, pues el horario habría que aumentarlo a 3 horas, ¿no? Y en adultos, pues la enseñanza reglada existe, pero sería necesario pues introducir formación de adultos en asturiano no reglada para tener acceso a titulaciones posteriores, ¿no? Sí sería necesario en la Escuela Oficial de Idiomas, sí sería necesario un currículum en la Escuela Oficial de Idiomas y más o menos esa sería la situación, la gran hecatombe que llegue nada, ¿no? Únicamente la previsión de medios, material, económicos y de formación, porque habría que incrementar el profesional, ¿no? Ignacio. Yo quería decir, sí. Si me perdonáis, sí, Paco, abundante en lo que acaba de decir Sergio Llull, respecto al tema educativo, y a pesar de todos los estorges, dificultades, contradicciones, limitaciones que tiene la implantación en la educación, que en la última encuesta lo que nos sale clarísimamente y es que la titulamos o subtitulamos la recuperación del asturiano. El factor fundamental de la recuperación del asturiano, tanto en conocimiento como en diferenciación, como en soporte, en la última década y media aproximadamente, entre las dos últimas encuestas, y justamente el factor educativo. Es decir, la función del asturiano en el sistema educativo y es realmente quien lo está salvando. Ignacio. Y que esto de la demanda tiene mucho aquello. Falando de la educación, vamos a hablar claro. El sistema de enseñanza voluntaria al que hay que apuntarse, al que hay que convencer a la asociación de PAS y una serie de trámites burocráticos tremendos, fízose, hará ya 20 y tantos, 30 años, para que la xente non se apuntara. Esto dicho por el propio consellero de Cultura de aquella, admitió agora. Fízose para que la xente non se apuntara, para poner torres. Y contó y con ello, la mitad más o menos, bueno, si sumamos, apúntanse. Con lo cual ya estamos demostrando que hay una voluntad tremenda. Y además sabémoslo. Si vas a una asociación o una escuela y preguntes ¿quién se quiere apuntar a? Apúntase un 10%. Y si preguntes los que no se quieran apuntar, que lo digan y que vengan per secretaría y tal, y entonces al revés. Los que no se quieren apuntar vuelve a ser un 10%. Entonces, en este caso, esa ya es la cuestión. ¿Cuánta xente querría ir a clase de matemáticas, historia, filosofía, pretecnológica, etcétera, etcétera, si fuera voluntario, si tuvieras que hacer por ello? Pues mucha gente no diría. Bueno, eso de mano. O centrándonos, cincando a la enseñanza. Y respectivo a la sociedad y al mundo, digamos, empresarial o tal. Yo mi experiencia es que si tú en el mundo normal te mandes del asturiano con normalidad y con buena educación y bon xeito, yo mi experiencia es que a la xente presta ellos por la vida y se abren. Y facilita la vida comercial con aquellos que efectivamente también están por ello. Pero no estamos hablando de una minoría requexada, o sea, sales a la cuenca minera y el uso del asturiano es evidente. Y si por contra tú lo que haces es poner una barrera, una torga, y mandate nunca del asturiano, mandate del castellano, lo que estás haciendo es una proyección elitista. Cuidado conmigo que soy una persona que no me relaciono con los demás. Creo que entiéndeseme perfectamente. El problema es que a la de hacer negocios yo puedo tener una conversación, una negociación con un cliente, con un becero, con un proveedor, con un trabajador, con un competidor, y puedo, y fáigolo, en asturiano, si mes en cuando. Hay una barrera cuando eso quiero pasarlo a un estamento oficial. Cuando yo quiero alquilar un local comercial para lo que sea, para poner o pedir un permiso para poner una terraza para la temporada de verano de una cafetería, y entonces tengo que pedir un permiso a un estamento oficial y hay amigo. Ahí ya no puedo poner que quiero mangar una filera de meses en una terraza porque eso no se entiende.
o porque eso no lle oficial. E non podo facer un contrato, bueno, non podo, no, yo faigolo, de arrendamiento de un local comercial, por poner un exemplo sencillo, e non lo podo facer en asturiano porque non lle oficial. Ese é el mío que tienen de ellos funcionarios, porque dicen, a ver si yo ahora voy saber o voy tener la obligación de saber asturiano porque non voy a entender lo que me soliciten en un escrito. Cosa que non se dá cando llega unha solicitud e está falando, pues, non sé, que de una cosa de esta jerga de la construcción, ¿no? Que los volardos del... Yo de esto tampoco entiendo demasiado, del blandón, de la... y el funcionario, pues, toma nota y punto, Pero resulta que si yo pido permiso para podar una sebe, no me lo pueden admitir. O sea, esta es la paranoia, no estoy exagerando un pimiento, porque sebe es una palabra que no existe en castellano. Hay que decir, tengo que cortar un seto. Aparte lo ridículo es decir que tengo que cortar un... O ya que hay una figal, no, señor, esto ya es una higuera, usted no puede pedir un permiso porque la figal está manchando la cera. Bueno, este nivel de surrealismo y el que a lo último lleva a poder ver que no hay demanda. Claro, ¿cómo va a haber demanda si yo cada vez que muevo un paso y pido un escrito, faigo un escrito o una declaración verbal en asturiano, me lo otorgan? Paco, creo que querías decir algo. Abundando lo que dice Ignacio, en una sociedad en la que solamente el 10% dice que no entiende el asturiano y el 60% dice que lo fala con naturalidad y con normalidad. Yo creo, si me permites, el ejemplo del otro día del Parlamento, claro, ye de risión, con todo el respeto a las nuestras señorías, pero ye de risión, que una diputada de la mi quinta, porque tendrá 40 y tal, mediana edad, de Mieres, diga que necesita traducción simultánea para entender una declaración en la Xunta General de Berta Piñán, o sea, eso no lo cree nadie, y que otro diputado diga que de sentir en la misma habitación en la que está él a una persona falando en asturiano marcha de allí, eso es una falta de educación tremenda, y que de resultes de ello lo que propone es falar en inglés, que como dice él va a entenderlo mucha más gente, bueno, y vivir en los mundos de Matrix. Bueno, yo evidentemente lo que vivimos el otro día en la Xunta General y vamos, totalmente esperpéntico, pero bueno, yo creo que no tenía nada que ver con el entendimiento o no del asturiano, sino más bien con lo que querían escenificar, ¿no? En la Xunta General. Voy a hablar de la experiencia de Iniciativa Polo Asturiano. Nosotros llevamos ya de ellos años con presencia en la Feria de Muestres, que yo creo que un evento que puede decirse que ya es representativo de la sociedad asturiana, porque yo creo que toda la sociedad asturiana pasa por allí, y nosotros llevamos ya de ellos años, ¿no? con un stand propio allí en la Feria de Muestres, donde damos un poco a conocer la actividad de nuestra asociación, también les nuestras postures, ¿no? Los nuestros argumentos a favor de la oficialidad, y también vamos con empresas que usen pues con normalidad el asturiano, y muchos de ellos lo que nos vienen a recalcar, ¿no? Y a remarcar, y es que cuando faen productos en asturiano, cuando faen cosas en asturiano, tienen mayor acogida que si los faen en castellano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso ya es muy significativo de cómo los asturianos no tenemos ningún problema, ¿no? con la nuestra lengua, sino todo lo contrario, sino que nos identifica, nos acerca, ¿no? Y nos hace sentir pues asturianos. Monchu. Vamos a ver, estamos hablando, ya que es el caso de la consellera de Cultura, de Berta Piñán, el otro día, yo creo que ya es un ejemplo claro. De alguna manera yo creo que la sociedad espero que lo viera de esa manera. Entonces, llevamos años tratando de amosar que defendemos con el asturiano en la comunicación y no la imposición de nada. Lo que se vio en la Xunta el otro día fue precisamente lo contrario. Frente a quien defiende la comunicación, hubo quien trató de imponer porque puede, porque la ley lo permite. Ese fue un ejemplo bien claro. Un diputado puede falar, un ciudadano puede falar, pero si aquí en la letra pequeña puedo ver
que un consellero, unha consellera non pode falar en asturiano, usted non lo puede hacer porque lo digo yo, no porque yo no la entienda, simplemente porque tengo el poder de no decir. Y esa ya es la realidad en la que estamos viviendo, que se va planteando. En una situación de normalidad, en la que la gente nos entendemos perfectamente en Asturias, hay una minoría, esa ya es la minoría, que trata de imponer esa situación. Non podemos caer en la trampa. De alguna manera, es una trampa continua que nos están poniendo, tratando de que nosotros, de alguna manera, digamos, no, pero seguimos falando asturiano, entendiéndonos en asturiano y creyendo que hay una herramienta de comunicación, no para separar a nadie, no para imponer nada, sino para comunicarnos. Esto, si Por eso me parece que fue un ejemplo claro el de la Xunta el otro día de imposición. Realmente. No, si me permites, lo de la comunicación es fundamental, porque la tesis sanguaño ye que ¿para qué vamos a enredar con esto del asturiano si en castellano entendémonos todo el mundo? Bien. Claro. El problema ye que eso no ye verdad. Quiero decir, por supuesto que el 100%, entiendo yo, el 99% de los asturianos entienden, falen, no tienen ningún problema con el castellano. Pero también hay un porcentaje muy alto, que no voy a entrar ahora, que entendemos, falamos y prestamos. Y hay momentos en la vida real donde no es lo mismo decir esto me gusta a decir esto préstame. Y eso sabémoslo. Y hay momentos en que tú dices que alguien ya es repugnante y el castellano parece que cuesta más atinar, exactamente. O estoy una garcilla y a mí se me dice, no, para que nos entendamos todo, esto llámase cucharón. Y entonces yo no sé de qué me están falando. O la sebe, que hay un poco más amplia. O la sebe. Que el setu, ¿no? O que exactamente, el setu. No, yo que tengo una sebe detrás de casa, y dice, no señor, usted para entendernos todos, usted lo que tiene es un seto. Y no señor, lo que yo tengo es una sebe, y además está pegado a la figal. No señor, eso es una higuera. Y podíamos seguir hasta el ridículo. Entonces, por supuesto que el asturiano lleva una herramienta de comunicación. Y hay expresiones que todos los asturianos entendemos y entendemos mejor en asturiano. Entonces, y además una cosa más para quien tuvo que desarrollar toda la vida académica en castellano y en inglés, como me toca a mí, por ejemplo, teniendo la lengua materna como lengua materna el asturiano. Y es muy importante para distinguir claramente los dos registros, es decir, falar bien en asturiano y conocer bien el asturiano y es la mejor manera de conocer y falar bien el castellano. Simplemente. Yo hay una encuesta ayudaríamos que, Francisco, a todos bien, es la mejor manera de diferenciar los dos registros y de falar los dos bien. Hay una, Francisco, Paco, que no sé si me sientes, hay una encuesta que yo desconozco, pero que iba a ser muy interesante, que por lo menos en los ámbitos universitarios, ya no voy al general o al común, la gente que tiene competencia evidente en falar asturiano suele tener, yo ya mi experiencia personal, pero digo, a ver si hay datos a esto, suele tener mayor competencia bilingüe con inglés, suele pasar. Eso y prestaríame eso y un patrón perfectamente estudiado en la psicología lingüística. Claro. Es decir, cuanto más bilingüe seas o más lenguas conozcas y practiques, más fácil es para ti añadir una lengua más a tu acervo comunicativo. Porque clarísimo. Sí, suele pasarlos. Bueno, eso yo he conocido. Eso científicamente ya está demostrado por la psicología lingüística. ¿Colo? Sí. Cual, bueno, como estamos ahora en Asturias facilitaría mucho más el trilingüismo. Efectivamente. Pues sí, mira, el aprendizaje de dos lenguas, los psicolingüistas dicen eso, ¿no? Que al aprender más de una lengua o tratar más de una lengua, pues ayúdase mutuamente, ¿no? Por ejemplo, eso en educación, yo como estoy hablando en el mío campus siempre, cuando falábamos de la generalización y de aumentar el horario de lengua asturiana, a la hora de favorecer precisamente la gente puede echar las manos a la cabeza, los alarmistas pueden decir, hombre, ahora quitamos el tiempo al castellano, quitamos el tiempo al inglés, eso no puede ser, porque esas son las lenguas de prestigio, ¿no? Pero cuando se vayan a introducir ese trilingüismo, que ahora más es el que se daría en la escuela en Asturias, el asturiano, el gallego-asturiano, en el área de ellos, más el inglés y el castellano, no habría ninguna complicación. ¿Por qué? Porque las lenguas no tendrían compartimentos estancos, sino que los centros actualmente, en todos los países, vamos,
vamos, que la metodología de la enseñanza de las lingües fala de los planes lingüísticos de centro. Eso quiere decirse que dentro de todos los que tienen dan lingües dentro de la educación, coordinen los programas, la metodología, los contenidos, los objetivos, para minimizar las repeticiones de las distintas lingües. Y es decir, cuando en asturiano estás dando el apóstrofo, en inglés existe el apóstrofo, por lo tanto, en esa planificación vese cuándo se va a ver el apóstrofo en cada uno de los sitios. Los tipos de textos que se van a enseñar, pues la carta o de otros tipos de texto, pues argumentativos o instructivos, son los tipología textual y es la misma en todas las lingües, nada más que tiene un vocabulario determinado, por lo tanto, o la gramática, el sujeto, el predicado, el concepto de nome o de sustantivo, de singular plural, igual en todas las lingües. Execútase de distinta forma, por lo tanto, con que lo diera el asturiano, que lle el singular, que lle el plural, las demás lingües dice cómo lo visibilicen esas lingües y no habría ningún problema. O sea, quiere decirse que el aprendizaje común de las lingües favorece a todas las lingües. En este caso, el implementar el asturiano o el oficializar el asturiano y generalizar el asturiano no mermaría la eficacia en la enseñanza de ningún otro contenido, ninguna lengua, sino al revés, que ayudaría a ese aprendizaje. Son las 9:36. Otro dato que me gustaría que analizaseis, Paco, quiero que entames tú este bloque, y esa vinculación que se fae de la oficialidad con nacionalismo. Oficialidad y nacionalismo, tú tienes una experiencia en el País Vasco que acabas de relatar ahora y seguro que hemos podido aportar muchas cosas a esto. ¿Puede decirse eso, que la oficialidad y la semilla del nacionalismo? Bueno, vamos a ver. Vamos a distanciarnos un poco del País Vasco ahora, porque si lo mezclamos, igual la liamos. Vamos a ir a Asturias. En Asturias, lógicamente, la utilización del nacionalismo para descalificar, porque lo que se fai, para descalificar la oficialidad o para descalificar simplemente el uso del asturiano, como acabamos de ver oficialmente el otro día en el Parlamento, y lógicamente fruto de un tipo de ideología lingüística excluyente, muy minoritaria. Y a mí me cuadran los datos. Mirad, en Asturias, que yo sepa, el nacionalismo político, el que obtiene apoyo de la gente en elecciones y en muchas cosas, difícilmente supera el 5%. Ponéis, si queréis, el 10%, por eso me da. Es que el apoyo de la oficialidad supera más de la mitad de los asturianos. ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está? Después de 40 años de democracia, ¿dónde está? Y sin embargo, después de 40 años de democracia, seguimos apoyando, demandando el bilingüismo para Asturias, el trato igual de la lengua asturiana con otras lenguas regionales, el apoyo a la oficialidad, la defensa de la lengua, la recuperación, la introducción del sistema educativo, la toponimia, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el nacionalismo? Que me lo expliquen, que me lo enseñen. Claro, si me traen fotos de Otegi, de Puigdemont y de no sé quién más y algún Vicente Carra, pues igual con esa importación, igual acabamos viéndolo, pero yo no lo veo por ninguna parte en los pueblos de Asturias, ¿eh? Eso es un fantasma, es una manipulación descarada y yo creo que es un insulto realmente a la sociedad asturiana, que es no respetada lo que piensa, lo que siente y cómo lo expresa, sin más. ¿Qué pensáis los demás? Bueno, yo creo que exactamente eso, ¿no? Y es verdad que siempre se saca este tema, ¿no? De intentar vencer el asturiano con el nacionalismo y eso, y es evidente, hay que mirar a la Xunta General, ¿no? Los partidos que son favorables a la oficialidad sumen 26 diputados y los diputados nacionalistas en la Xunta General son 0, o sea, no existe, por lo tanto yo creo que hay que hablar de una cosa que no tiene sentido, ¿no? Y un absurdo en el caso de Asturias, y es verdad que tiende a mirarse mucho a Cataluña, también en parte al País Vasco, pero en la cuestión lingüística tenemos un caso mucho más cercano que llega a Galicia, que se asemilla muchísimo más a la realidad de Asturias por muchísimas cosas y un territorio donde vemos que, bueno, lleva, pues no sé, yo toda la vida conocí al PP gobernando allí, entonces no sé, no entiendo qué tiene que ver la cuestión del asturiano con el nacionalismo. Yo creo que pues otra vez son posturas interesadas que intenten intoxicar el debate sobre esta cuestión, pero que no van más allá. Ignacio.
Si Fraga y es nacionalista, entonces vale. Claro. Tenemos el ejemplo de Galicia. Y es perfecto, porque y de todos los territorios de España el que tiene mayor desenrollo de la lengua autonómica, y donde más fala, se escribe, se aprende, etcétera, etcétera. Y donde el nacionalismo tampoco tiene responsabilidad de gobierno, y donde, bueno, pues eso, una de las figuras de referencia y el PP, y en concreto gente tan sospechosa de independentista como Manuel Fraga Iribarne. A mí parece una tomadura de pelo, porque el miedo a los nacionalistas hulos, que me los presenten, que tengo mucha gana de conocerlos, los que se lleven aprovechando de la normalización del asturiano para montar un movimiento mentira. Colo. Sí, ya está todo dicho, absolutamente de acuerdo. El asturiano pues lleva un patrimonio cultural de todos los asturianos, emplégase tanto por todos los partidos políticos, ¿no? Bien, y ilícito, sean nacionalistas o no sean nacionalistas, pero lo que está claro es que ese miedo a una tendencia política y al uso de para ello, pues realmente, o sea, la realidad es que ni existe, que sería ilícito, evidentemente, pero usámoslo para todo, ¿no? Para la religión, para distintas ideas políticas, etcétera, pero no existe, como acabamos de decir ahora. Y el ejemplo más palmario en Asturias, los partidos a favor de la oficialidad, ninguno de ellos es nacionalista, ¿no? Y después el ejemplo de Galicia, pues está clarísimo, ¿no? Sí, Paco. Yo iría más allá. Que hablamos, lógicamente, de los partidos, hablamos como actores colectivos, ¿no? Es decir, los dirigentes, las élites de los partidos. Pero es que si vamos a la gente de los partidos, a los votantes de los partidos, que están en la sociedad asturiana, básicamente de todos los partidos, es que el apoyo a la oficialidad y el apoyo a la defensa del asturiano y el apoyo al bilingüismo y el apoyo a los derechos lingüísticos y el apoyo al trato igual del asturiano con las otras lenguas regionales es transversal. Y es transversal, no es patrimonio ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de un partido, ni de otro, ni del nacionalismo, que no existe, lógicamente, o bien absolutamente minoritario y testimonial, que no lleve unos ni de otros, que lleve todos, que lleve toda la sociedad asturiana, porque ya como se expresa, sea cual sea lo que voten, sea sí. lo que sea lo que voten. Sí, el ejemplo Eso es importante, que lo lean bien, sí, o sea, que lean a la sociedad asturiana, que no leen. Sí, pero bueno, quiero decirte, en ese sentido que dices tú de la transversalidad, precisamente Gloria, por ejemplo, la que decía que no entendía o que pusiera el traductor, en una comparecencia que hice yo en la Xunta, pues estuve charlando con ella antes de entrar, que estaba en esa comisión, falando con ella en asturiano, así de Mieres, o sea que... y es transversal, otra cosa, y después las películas que se monten para lo que sea, no sé por qué intereses, pero así no hay. Monchu. No, lo mismo, yo creo que el tema del nacionalismo, como decíamos antes con otras cuestiones, es otro de los espantallos más que se asita por quien quiere imponer esa situación. Vamos a ver, la palabra nacionalismo cárgase negativamente. Si por nacionalismo queremos entender la defensa de lo propio, pues bien, bienvenido. Si lo que quieren decir con nacionalismo, si lo que entendemos por nacionalismo y es exclusión y aislamiento, no de ninguna manera están relacionados. Y ejemplos no tienen por qué, no hay ninguna relación entre ellos. Ejemplos hay en un orden y en la línea contraria. Hay casos de nacionalismo en los que de exclusión, en estos momentos en el mundo claramente, países ultranacionalistas que no es la cuestión lingüística precisamente la que está detrás. Es decir, cuando mueven el tema del nacionalismo y es simplemente otra vega para el miedo, como con el nacionalismo tal, pues cargarse con el terrorismo, cargarse, darse una serie de igualaciones que son absurdas, son ridículas simplemente, y es perpéntico, nada más. Sí, Paco. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el problema. El problema es la utilización de una etiqueta de una forma simplista, caricaturizada y lógicamente descalificatoria, ¿no? Automáticamente estás excluyendo a una gran parte de la sociedad. Así que hay muchos nacionalismos. No existe el nacionalismo, lo que existe son los nacionalismos, en plural, claro, como en todo. No, hombre, hay una frase, vamos a hablar
más claro. Hay una frase del anterior presidente del gobierno del Principado, de don Javier Fernández, que decía: sin lengua no hay nacionalismo. Entonces él vanagloriábase de eso, de tener... Se resistió a la normalización y a cumplir la ley, eso tenemos que afondar en ello, y lo que enseñaba como demostración es que, bueno, tampoco nos fue tan mal, porque en Asturias, a pesar de tener una carga identitaria evidente, los asturianos sentímonos siempre muy asturianos y somos de sacar la bandera en cualquier sitio raro del mundo. Hay una concentración de, yo qué sé, de petanca en Toulouse y hay una bandera asturiana. Entonces, yo creo que sí el problema. No ye verdad. O sea, oye tan verdad como el paisano que pinta la casa de morao para espantar al cuélebre, y cuando tú dices que eso oye una fatada, y entonces demuestra o quiere demostrártelo con su eficacia. Dice, bueno, aquí lleva 40 años sin venir el cuélebre, o sea que tan... Bueno, pues esa ye la falacia. En Asturias hay, desde la transición, digamos, hay 40 años donde no hay un movimiento nacionalista, vamos, ni peligroso, ni no peligroso, ni nada, bueno, o políticamente falando, ¿no? Y hulo, o sea, hulo. Bueno, pues entonces hubo los que vivieron muy bien a costa de eso, diciendo, gracias a nosotros, gracias a incumplir la Constitución y a no declarar oficial el asturiano, mantuvimos a raya a estos peligrosos separatistas, que no existen. Es ahí un poco el xuego, ¿no? Y yo pienso que ya somos mayorinos para estas cosas. O sea, ya valió. Venga, vamos a... pasa palabra con esto del nacionalismo, porque no cuela. Nada, yo, bueno, simplemente recordar una encuesta, ¿no?, que salió a tiempo, yo creo que era en el diario El País, que básicamente lo que venía a decir y es que Asturias ya era el territorio donde la población tenía más sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma y a la vez más sentimiento de pertenencia de todo el Estado, más sentimiento de españolidad. Por lo tanto, yo creo que, no sé, seguir hablando de este tema, yo creo que no va a ningún lado, porque no es la realidad que hay en Asturias, ¿no? La siguiente siéntese muy asturiana, y eso es verdad, y muy española a la vez, en general. Bueno, y la dualidad identitaria que predomina en toda España, incluido el País Vasco, con mayor, lógicamente, equilibrio y mayor intensidad en algunos sitios, como en Asturias, pero que luego depende, digamos, cuál sea la profundidad y las señas de identidad del sentimiento local, que en Asturias es muy fuerte. Y que una cosa no es incompatible con la otra, porque lo que no hay es una definición excluyente de la identidad. El problema es, como decís antes, cuando alguien formula su identidad de una forma excluyente. Claro. Esto que estamos viviendo, desgraciadamente, en sectores de Cataluña y del País Vasco, ¿no? O de Europa. Nosotros subimoslo un grado más. O sea, y no creo que haya nadie en Asturias que piensa que ya es incompatible ser europeo con ser español o con ser asturiano. Y por contra, a 3.000, afortunadamente. A 3.000 kilómetros de aquí, en las Islas Británicas, en Inglaterra, sí existe esa incompatibilidad. A nosotros cuesta nos entenderlo, porque yo no veo, vamos, si ya es inglés, o escocés, o galés, pues ya es europeo. Va de suyo. No, yo como soy muy inglés, soy muy poco europeo. Bueno, eso aquí no pasa y no va a pasar. Y con el asturiano igual, o sea, por muy asturiano que usemos, que falemos, que lo normalicemos, que lo tal, eso en xamás va a valorar la nuestra identidad española. Todo lo contrario. Ahora, y ya vemos que cuando se pone en circulación, cuando ese tipo de dinámicas se ponen en circulación, parten en dos una sociedad, como está pasando en la sociedad británica. Claro, el problema es que nos faigan escoller. No, tú, si usted quiere ser español, tiene que escaecer el asturiano. Y como aquí estamos en España, usted no puede mandarse del asturiano. Oiga, el asturiano es una lengua española, como dice la Constitución. Las lenguas españolas serán oficiales. No. Ahí sí que veo yo un problema. O esto, que haya gente que, apoyados en un discurso de mucha españolidad, falo del diputado de Vox el otro día en la Xunta Xeral, pero no lo invento, díxolo él, prefiero falar en inglés que en asturiano. Bueno, pues eso, que lle una lengua más española, el inglés o el asturiano. Ahí sí que tenemos un problema. Yo no veo incompatibilidad entre... Claro, yo no veo incompatibilidad entre falar asturiano, no la veo, no, que lle el mesmo carril. Falar asturiano
que lle una lengua española, vuelvo a insistir, y el inglés, que yo sepa, no. Bueno, estamos falando de la oficialidad, pero en realidad no tenemos sobre la mesa una propuesta clara de oficialidad, Monchu, vemos las intenciones de la política en esta legislatura, vamos a hacer lo posible por aprobarla, pero ¿qué propuesta de oficialidad necesita Asturias o tiene que tener Asturias? Bueno, Asturias, como se viene diciendo, bueno, una cosa, digamos, previa, la oficialidad y oficialidad en sí más, y el reconocimiento, y es la primera cuestión que hay que plantear. Después decir que nunca hay dos oficialidades, digamos, iguales. El desarrollo de la oficialidad tiene que ser distinto según la realidad sociolingüística de cada país. Ese es un principio que hay que tener en cuenta. No debemos creer que la oficialidad es que soluciona los problemas, que copiamos de otro lado. No, lo que tendremos es que aplicar una oficialidad, digamos, a la asturiana, en el sentido que tiene que estar adaptada a la realidad sociolingüística asturiana. Y esa oficialidad tendrá, bueno, primero tiene que reconocerse, eso ya el sí o el no, ye o no ye, pero después tiene que tener un desarrollo temporal largo. La sociedad asturiana no se puede implantar en todos los campos y en todos los hechos. Tiene que llevar una serie de políticas concretas en distintos campos que habrá que llevará un tiempo, digamos, el ponerles en práctica. Por una cosa que siempre se comenta, el hecho de que vayamos con retraso, que esta normalidad que tenemos frente a las otras comunidades, que desde que se aplicó la Constitución en Asturias y el único sitio en el que no se aplicó el artículo 3º de la Constitución, el que vayamos con ese retraso puede darnos una pequeña ventaja, y es que podemos ver, efectivamente, no copiar, no imitar, sino que ver los errores que pudieron cometer otros, no los cometer nosotros. Eso sí puede ser una ventaja que podemos aprovechar, pero ser conscientes que va a llevar un tiempo y que inclusive en este marco temporal anterior a la aprobación de la oficialidad, esperemos que sean en esta legislatura, que los números acaben dando todavía, pero en antes de aprobarla ya tienen que empezar a darse medidas políticas concretas, encaminadas, para ir dando esos pasos, porque lleva un tiempo, y eso ya es lo que habrá que poner en práctica. Paco. Bueno, de hecho ya hay pasos dados, ¿no? Es decir, que sí. todos los políticos ímides, limitadas, etcétera, que vienen practicando de toponimia, del sistema educativo, de promoción, etcétera, son realmente medidas de oficialidad. Otra cosa es que no tengan, digamos, la etiqueta de la oficialidad, ni la existencia que tiene siempre el reconocimiento oficial de una lengua, pero de hecho ya estamos en la senda de la oficialidad. Y hay un trabajo ya hecho con antelación, que lo que tendrá es, cuando exista ya el reconocimiento de la oficialidad, digamos, tendrá que tener, digamos, un tratamiento distinto, lógicamente, y una potenciación distinta, como José Luis de Soatea defendía anteriormente en el tema educativo o en otros ámbitos, en el tema de la administración, fundamentalmente. A quien obliga la oficialidad fundamentalmente es la administración. Al ciudadano no lo obliga a nada, obliga a la administración. Esta es la parte, digamos, más importante. Colo. Sí, de acuerdo con las intervenciones anteriores. Efectivamente, la oficialidad, hay una ley, o sea, habría que reformar el Estatuto de Autonomía, el artículo 4, reconocer las lenguas que tenemos en Asturias, o sea, el gallego-asturiano, el asturiano. La igualdad de derechos de los falantes, tanto en castellano, el del uso, de la libertad de uso de las dos lenguas a la par, y después de esa declaración de oficialidad, que sería lo fuerte, en todos los sitios lo que hay es una ley de normalización lingüística o de uso en los distintos ámbitos sociales. Ahí sería donde está el quiz, una cosa y la reconocencia, y después cómo se va a aplicar. Ahí es donde nosotros tenemos que ir adaptándolo efectivamente a las necesidades de la sociedad asturiana, a las necesidades sociolingüísticas y al caso específico del asturiano y de cómo se desarrolla, ¿no? Yo aquí en la educación hice una propuesta
Y después, claro, tendría una implicación grande, aparte de esos derechos, para poder usar ese derecho, el conocimiento, y la administración tendría que pues disponer de mecanismos para normalizar, o sea, llevar adelante esa oficialidad, ¿no? Y la promoción, porque la oficialidad no solamente ya reconocer el derecho, vale, si reconocemos el derecho y no damos herramientas para poder usarlo, o sea, la enseñanza, ni imponemos la administración, lo que decía Nacio antes, que yo cuando quiera hacer un papel no pueda escribirlo, no me contesten, etcétera, o un servicio de traducción, etcétera, llevaría eso y algo que deberíamos consensuar, ¿no? Y debemos ir dando pasos. El otro día en la comparecencia en la Xunta de la Comisión esta de Política Lingüística, pues el director general de Política Lingüística, Antón García, dijo que sí, que estaban trabajando en ello, esperemos que sea verdad, y que deben a presentar un proyecto de oficialidad, y posiblemente, claro, después lo más importante, aparte de eso, que el reconocimiento, sería después las políticas que se van a llevar a cabo y la ley esa de uso y de normalización de la historia, ¿no? Bueno, evidentemente el cambio de postura del PSOE, del que se cumplieron ahora ya 2 años, cambió un poco la situación, ¿no?, al rodeo de esa posible oficialidad, y yo creo que es verdad que ahora mismo que en la Xunta Xeneral non hai unha maioría en este momento para sacar adelante la oficialidad. Yo creo que ya eso, ¿no? Tenemos que entrar a trabajar para buscar ese modelo de oficialidad que queremos en Asturias. Tenemos que aprovecharnos también de esa ventaja que comentaban en antes de esos 30 años de retraso que llevamos respecto a otras comunidades, e intentar hacer un modelo que sea propio para Asturias. Y bueno, mientras tanto podemos ir trabajando y ir haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, también se pueden pues mejorar la presencia del asturiano en los medios de comunicación públicos, se pueden hacer cosas en la educación, no sé, yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo para ir dando pasos adelante y prepararnos para esa futura oficialidad. Ignacio. No es tan complicado, son veintitantes palabras, o sea, poner en el estatuto, cambiar esa cosa que no se entiende se promoverá el bable, si no sé, por el asturiano será, o el asturiano junto con el castellano son lingües oficiales de Asturias. Todos los asturianos tienen derecho a conocerles y a usarles. Nadie podrá ser discriminado por mor de la lengua. Punto. Ya está. Nada más que eso. Ya está, sí. Y lo que eso implica no es que tengamos que poner, como decían en el Parlamento, traducción simultánea. Y es mentira eso, y es mentira. Ni que todos los papeles, documentos, qué sé yo... todo. Sí, cualquier cosa, tenga que tener versión bilingüe y demás. Eso ya es mentira. Y eso ya es lo que a algunos os lleva a hacer unos cálculos totalmente absurdos. Sí. Como que hay que gastar 80 millones de euros y tal. Si con los ejemplos entiéndese mejor. ¿Cuánto costaba que la consellera Berta Piñán falara en el Parlamento en asturiano? 0. ¿Cuál era la contrapropuesta? Había 2. Una, pónganme traducción simultánea. Eso sí que cuesta, pero más que nada cuesta sentido del ridículo, porque hay que pagar una traductora para que esté allí haciendo traducción simultánea, señores, del asturiano al español y viceversa. ¿Cómo y esto? Eso ya es absurdo. Olvidámoslo. O entendiéndolo a todos. Claro, por supuesto. O cuánto cuesta ponernos a falar en inglés en el Parlamento de Asturias. Pues también y otra fatada, ya que no hay otro nombre. Entonces la oficialidad cuesta muy poco. Lleva un mundo de posibilidades. Después lo que nosotros faigamos con ella ya hay cosa nuestra. Muy breve, Colón. Sí, muy breve. No, y que lo que preferimos falar en vez de coste y de inversión, porque no falamos de la vertiente economía en la economía de la oficialidad, ¿no? Sería una inversión, sí. Porque sería con la oficialidad, pues propondríamos una dinamización cultural y por lo tanto la literatura, las tecnologías de la información y la educación, de la comunicación, la música, la industria a partir de subvenciones, etcétera, pues tendría desarrollo, ¿no? O sea que más que gastos, yo creo que la oficialidad sería una inversión. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a José Luis Colodrón de Suatea, a Iván Llera de Iniciativa Pola Asturiano, a Ignacio Iglesias empresario, a José Ramón Iglesias, secretario de la Academia de la Lengua, y a Francisco Llera Ramos, catedrático de Ciencia Política. Gracias, hasta mañana.